Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos con un invitado de lujo, Francisco Aristimuño, ¿verdad? Que ha sido representante a nivel sindical en diferentes países, ¿no? Sí, Fuiste ciertamente, representante claro. de Bélgica, vi por ahí en tu semblanza que estuviste presente en varios foros internacionales en representación de la clase obrera y la clase trabajadora, de petrolera, naviera, bueno, te felicito por eso de verdad, es una gran experiencia en el ámbito pues, político y social. Por eso me atrevo a que le expliques a nuestra audiencia, porque yo creo que es necesario esa explicación científica de lo que es el proceso de eleccionario en Venezuela. ¿Qué, cuál es ese proceso completo? Expliquémoselo a nuestra audiencia. Interesante la premisa que pone de manifiesto, Rafael, porque más allá de mi interés, más allá de tu emoción, más allá del interés cada uno de los ciudadanos, está la razón con carácter científico. Okay. ¿Ok? Hay una razón científica que se superpone a cualquier otro interés, de cualquier tipo, emocional, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es eso? Bueno, cuando tú extiendes, sabes y puedes asumir que el proceso electoral nuestro, en primera instancia, es absolutamente automatizado. Okay. Eso es una verdad aquí en la China. Nadie puede decir lo contrario porque está bravo, porque está contento, porque lo soñó. Entonces, el proceso, el software del proceso del voto, del escrutinio y de la totalización de ese mismo evento es absolutamente automatizado. Eso trae como consecuencia que, por ejemplo, por eso que cuando tú estás en el proceso del voto, la máquina te da un papel para que tú inclusive puedas constatar en situ y en caliente que está perfectamente coherente con tu intención de voto. Posteriormente a eso, el sistema, cuando va a arrojar la totalización, se hace en el marco de unos veedores que son naturales, porque cada partido y cada organización política tiene un representante que nosotros conocemos como testigo. Y una vez que se hace un proceso de totalización de esa mesa, emite lo que llaman popularmente un chorizo, pero ese chorizo está respaldado por un código específico que genera esa máquina. Ese es un carácter científico, nadie puede decir lo contrario. Y si tú tienes unos testigos diversos, generalizados, que avalan ese chorizo con ese código, con ese número, ¿verdad? Posteriormente eso va a una caja. Ah, pero es que hay un detalle muy básico. Esa caja, cuando tú le pones el precinto de seguridad, es casi imposible que tú lo arranques sin que deje una huella. El carácter científico de nuestro proceso electoral te dice que no hay forma ni manera que una vez que nosotros se apague la máquina electoral de ese centro, tú puedas volverla a prender y te dé coherentemente lo que ya con anticipación está verificado. Es decir, ese código, ese chorizo, esos números, esa totalización, esa máquina después que tú la apagas, encendiéndola, no te va a dar los mismos resultados. Entonces, eso es un hecho científico. El hecho científico que el Consejo Electoral, una vez que va al proceso de totalización, entonces empieza un proceso de verificación estadístico. Las normas internacionales te dicen que la estadística al voleo soporta el 3% del 100% establecido. Nosotros arrancamos desde los inicios con el presidente Chávez, siempre con el 51% de auditoría. Es decir, más que suficiente para corroborar la legitimidad de los resultados que están allí. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el 2013, con la elección del compañero Nicolás con el compañero Capriles, fuimos a un exceso de verificación y fue el 100%. O sea, no hay forma ni manera que esto no sea comprobable, verificable
y por supuesto debe que ser. Entonces, ese es el hecho científico de un proceso nuestro. Totalmente automatizado, totalmente resguardado, totalmente supervisado, antes, durante y después. Hay algo, Francisco, que la oposición, esta oposición radical, porque no me gusta meterlos Claro. todos en un mismo saco, Sin duda, porque claro. de verdad que yo estoy muy contento porque en Venezuela existe una oposición nacionalista, una oposición que crea en el país y que desde su trinchera tiene que generar una discusión de muchas cosas que hay que corregir. Si estás antes del proceso, tienes testigos, haces auditoría. Durante el proceso, tienes testigos y haces auditoría. Después del proceso, tienes testigos y haces auditoría. Hay 16 auditorías, hermano. 16 auditorías. Entonces se tiene que ser muy torpe para que 16 veces te engañen. Claro, no. Entonces tú lo que estás alegando es torpeza de parte tuya. Claro. Porque incluso, y disculpa la Sí, interrupción, continúa. es contradictorio que yo mande a mi bebedor y mi bebedor una y 1000 veces más se venda con el enemigo. Es imposible. Es una torpeza. Entonces, el problema está, hermano, definitivamente en que seamos sinceros, honestos y muy responsables al momento de asumir las cosas. Es decir, aquí un sector de la oposición aceptó una regla del juego, pero inmediatamente haberla aceptado, dijo que el juego no le gustaba su resultado, que no iba a reconocer al árbitro, que era un fraude, inmediatamente, o sea, una cosa contra natura. Y querían poner una cuestión paralela, que ellos Sí, querían no, una cuestión de acta mataboto. Eso no funciona de esa manera. Fuera que hoy el CNE está en sus márgenes, en sus lapsos de actuaciones específicas, Legales, como lo manda sí. la ley, entre sus 48 y 72 horas, en sus 30 días hábiles para publicar los procesos, los resultados electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la final, si hay alguien en su debido derecho, en su debida forma y sentimiento que esté inconforme con eso, bueno, civilizadamente tiene todos los canales debidos y habidos y por haber para que interponga un recurso, ¿verdad? Y que entonces sean los órganos jurisdiccionales con carácter científico que puedan contrastar esa verdad que está allí puesta en el tapete y a la final entonces, bueno, tengamos un veredicto, ¿verdad? Pero de lo contrario no podemos aceptar el marco de la premeditación, de la alevosía y de la hipocresía de momento, porque no se puede, a veces pudiéramos obtener conceptos mucho más duros, pero bueno, vamos a entender que lo que nos interesa es que todo vuelva a la normalidad en términos claro. de equilibrio. Pues. Sí, yo creo que ese sector específico nunca creyó en el proceso, nunca creyó, nunca apostó realmente a las votaciones, sino lo concibió como una plataforma para ellos activar un plan de... Rafael, si me lo preguntas a mí, yo tengo claro desde el principio cuál fue el plan de ese sector, de esa oposición. Sí, pero eso lo vamos a ver en el próximo corte. Vamos a un corte, ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Nuestro invitado, Francisco Aristimuño. Ya regresa